Estamos viendo, ¿verdad?, esos aspectos, tanto emocionales y actitudes, que nuestro Dios marca como aquellos que salen del corazón. Nuestro Señor Jesucristo dice que los malos pensamientos salen de nuestro corazón. ¿Qué es lo que contamina? Contamina al hombre. Y cuando se refiere ahí al hombre, no se refiere al varón de forma exclusiva. Ahí, ¿verdad?, en base al contexto entendemos que es un genérico, se refiere al ser humano, hombre y mujer, porque yo puedo decir, bueno, entonces las mujeres no tienen malos pensamientos, ¿verdad? Y saber un poquito acerca de los pensamientos, pues es el área en el cual somos más vulnerables y somos manipulados de una forma muy fácil para poder, ya sea por uno mismo, pensar algo, deducir algo, y a veces no es lo correcto o no es la verdad. Les voy a agarrar esto. Esta ilustración quizás la hayan escuchado porque ha sido conocida, a veces no se utiliza mucho, pero es conocida, pero habla acerca precisamente de ese factor de la mentalidad, ¿verdad? De cómo los pensamientos a veces nos dirigen a pensar una cosa cuando en realidad se está hablando de otra. Dice así: en cierta ocasión, una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia. Y en uno de sus muchos paseos observaron una pequeña casita de campo que de inmediato les pareció adecuada para su próxima temporada de vacaciones. Indagaron quién era el dueño de ella y resultó ser un pastor de la iglesia anglicana, al que se dirigieron para pedirle que les mostrara la finca. El propietario amablemente así lo hizo, y tanto por su comodidad como por su situación, la casa fue del agrado de la familia, que quedó comprometida para alquilarla en sus próximas vacaciones. Ya de regreso en Inglaterra, repasaron debidamente los detalles de cada habitación, y recordó la esposa que no había visto el WC. Dado lo práctico que son los ingleses, decidieron escribir al propietario preguntándole por la ubicación de tan indispensable servicio, lo que hizo en los siguientes términos: estimado pastor, soy miembro de la familia que hace unos días visitó su quinta con deseos de arrendarla para nuestras próximas vacaciones y omitimos enterarnos de un detalle. Quiero suplicarle que nos indique dónde queda el WC. Finalizó la carta como es de rigor y la despachó al reverendo, quien al recibirla desconocía la abreviatura WC y creyó que se trataba de la capilla de la religión anglicana llamada Whitechapel, y contestó: estimada señora, tengo el agrado de informarle que el lugar al que usted se refiere se encuentra a 12 kilómetros de la casa, lo que es algo molesto, sobre todo si se tiene la costumbre de ir con frecuencia. Algunas personas llevan comida y permanecen allí todo el día. Algunos vienen a pie y otros en tranvía, por lo que siempre llegan en el instante preciso. Hay lugar para 400 personas cómodamente sentadas y 100 de pie. Los asientos están forrados en terciopelo rojo y hay aire acondicionado para evitar los efectos de las aglomeraciones, y se recomienda llegar temprano para conseguir lugar. Mi mujer, por no hacerlo así, hace algunos años tuvo que soportar el acto de pie y desde entonces no ha ido más a estos servicios. Los niños se sientan juntos y cantan todos a coro. A la entrada se les da un papel y las personas que no alcanzan a la repartición del papel pueden utilizar el papel del compañero de asiento, pero al salir deben devolverlo para seguir utilizándolo el resto de la temporada. Todo lo que dejan depositado, los que ahí acuden, se destina para darle de comer a los pobres huérfanos del lugar. Y además hay fotógrafos especiales que toman fotografías a la gente en distintas poses, y luego estas son publicadas en los diarios de la ciudad en las secciones sociales, sirviendo la propaganda de este saludable y santo sitio. Una vez que recibieron la contestación, la familia, ¿verdad?, omitió el regresar a sus vacaciones. Entendemos que hay un malentendido, ¿cierto o no? Pero hablando acerca de los pensamientos y hablando acerca, ¿verdad?, de esta ilustración, como les vuelvo a referir, en algunos casos ya ha sido conocida, pero me puso a pensar, ¿verdad?, qué tan fácil nos podemos desviar para interpretar mal las cosas. Y es que los pensamientos, cabe en verdad mencionarlo, que siempre van a estar bajo dos áreas: el que la emite el pensamiento y el que lo recibe. Siempre estamos de esa forma.
También, ¿verdad? Se dice que en cierta ocasión un pastor se cortó, ¿verdad? El labio, y para poder quitarse eso, ¿verdad? El labio por la forma interna se puso una gasa con alcohol y se la dejó por un tiempo. Y en el momento en que llegaron a visitarlo, se quitó la gasa y una hermana percibió que olía a alcohol. ¿Cuál fue la percepción de la hermana? Que el hermano se había echado sus copas, ¿verdad? Y el pastor no lo entendió así, pero de repente la hermana, bueno, que tenía un defecto, era comunicativa, lo menciona, ¿verdad? Y se crea un problema, traen al pastor para cuestionarlo, que si lo habían encontrado borracho, y esto, pues, es el efecto del teléfono descompuesto. Si ustedes jugaron alguna vez esto del teléfono descompuesto, pues habla precisamente de la información. El tema anterior hablamos acerca de la lengua y qué tan malo es a veces, ¿verdad?, que utilizamos la lengua porque no somos gestores de lo que decimos y nos adelantamos, ¿verdad?, a veces a juicios. Pues puedo decir que antes de que se emita la palabra existen los pensamientos. Así que vayamos a Marcos capítulo número 7, versículo número 17 y estaremos introduciéndonos a este tema de los pensamientos. 7:17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Fíjense lo que aquí comienza nuestro Señor Jesucristo a decir. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? El entendimiento, ¿verdad?, es el proceso mental con el cual nosotros interpretamos un mensaje. Pero nuestro Dios les dice: interprétenlo de la forma correcta. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto se refiere a lo que el hombre come. Eso no es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Esto surgió porque los discípulos estaban tomando espigas en día de reposo y estaban comiendo, ¿verdad? Y esto para los fariseos era haber contradecido la ley. Y creían que esto contaminaba al hombre, ¿verdad?, que le causaba pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo está hablando de una forma más profunda. Dice en el versículo número 20: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y entonces aquí está la respuesta para dar ese entendimiento a los discípulos. Porque de dentro del corazón de los hombres, y vean el primer parte, dice que salen ¿qué? Los malos pensamientos. Podemos decir los malos razonamientos. Podemos decir los pensamientos distorsionados, los distorsionamientos malignos. A veces la gente interpreta solamente por lo que ve. Cierta ocasión yo acompañé a mi hija al oftalmólogo porque iban a revisar a mi nieto de un acceso que tenía en el ojo. Y en una primera cita llegamos con la oftalmóloga y nos pasó. Yo iba acompañando a mi hija, cargando al pequeño, ¿verdad? Yo lo llevaba. El niño pues me dice papá, ¿verdad? Mi nieto, pero me dice papá. Y entonces estábamos ahí, tuve una primera cita y todo. La siguiente cita fuimos, ¿verdad?, otra vez, pero ahora me acompañó mi esposa, ya no mi hija. Y entonces nos recibe y todo, y pues la doctora desconoce a mi esposa y le dice: pero vino su papá, y se refería a mí, o sea, decía que mi hija era mi esposa, ¿no? Y entonces yo le aclaraba: no, es que no es mi esposa, ¿verdad? Es mi hija y él es mi nieto, y ahora ella es mi esposa, ¿verdad? Que está ahí sentada en el principio, ¿verdad? Pero, ¿qué interpretó la doctora? En primera instancia, ahora interpretó que un hombre de mucha edad, ¿verdad?, estaba con una esposa muy jovencita y con un pequeño. Pero pues ya cuando vio a mi esposa, ¿verdad?, y la presentó como esposa, dije: ay, pensé que era su esposa, la señorita que vino la vez pasada. Y esto se da porque los pensamientos se distorsionan, los razonamientos no son los correctos. Y dice así: y ahí empieza una serie de ideas que precisamente se generan a través de los malos pensamientos para tomar malas decisiones. Los adulterios, nuestro Señor Jesucristo, que esto sale también del corazón. Lo mismo las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Saben que esto de la insensatez se puede traducir como también la estupidez? Porque eso es realmente lo que está sucediendo. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero en realidad caemos en esa situación mental de irracionalidad o hacer las cosas sin razón por un arranque y caemos en ese concepto. No nos gusta oírlo, pero hermanos, en realidad a veces hacemos cosas que son sin razón. Después dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, hermanos, es bueno recordar que cuando la Biblia menciona al corazón, no se refiere a nuestro músculo vital que bombea sangre. Usted sabe que el órgano, el corazón, ¿verdad?, es un músculo que está precisamente trabajando día y noche, segundo tras segundo, de forma involuntaria, porque así Dios ha creado, nos creó a nosotros, ¿verdad?, los humanos y a muchos seres vivos con el corazón. No tenemos que mandarle una orden al corazón para que bombee sangre, ¿verdad? No depende de nuestra voluntad, es algo que nuestro Dios ya puso ahí y que está bombeando sangre a todo nuestro cuerpo. Casi en su totalidad se utiliza en la Biblia, cuando se menciona el corazón, para comunicar o identificar en esencia la fuente de ¿qué? De actitudes, emociones e inteligencia que Dios ha provisto al ser humano. Cuando usted dice, te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y entonces el esposo se enferma del corazón, recibe un trasplante de corazón y puede despertar y decir, ya no te puedo amar de corazón porque ya no es mi mismo corazón. Esto sería una insensatez. ¿En dónde está radicando esto? Está radicando en el alma, lo que la palabra de Dios menciona como el psique, o la mente, que va precisamente entrelazado con el mismo espíritu. Pero entonces, hermanos, en donde radican precisamente las emociones, las decisiones y el intelecto, a veces se le identifica como el corazón. También se refiere precisamente a los pensamientos, como lo he dicho. Por ejemplo, cuando en Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El corazón del Faraón se endureció para no dejar de ir al pueblo. Identifican esta escena histórica, bíblica, es precisamente cuando va Moisés, ¿verdad?, y Aarón, y le dicen al Faraón que deje ir al pueblo de Dios para adorarle en el desierto, y el Faraón endurece su corazón. Ahora, Dios sabía que su corazón estaba endurecido y que no importaba, ¿verdad?, las veces que se acercaran a él, y entonces él no se doblegaría, y entonces la palabra de Dios dice que Dios endureció su corazón aún más. ¿Para qué? Para mostrar al pueblo de Israel el poder de Dios, ¿verdad?, y que Dios es precisamente quien obra también a favor de su pueblo, el cual sacó al pueblo, ¿verdad?, con poderoso brazo, con brazo extendido. Y ustedes saben la clase de milagros que obró Moisés, o que habló Dios a través de Moisés. También está indicando el estado pecaminoso de la personalidad del faraón, que se expresa como rebeldía y soberbia. Nuestro Señor Jesucristo dijo así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un proceso para que llegue a la boca, es el pensamiento, los deseos del corazón. Las palabras son la expresión de los pensamientos. Y estos pensamientos, hermanos, empiezan a tomar forma en actitudes. En realidad, todos nosotros tenemos pensamientos negativos. En realidad, todos, en algún momento, el día de hoy, tuvo algún pensamiento negativo. Y si usted actúa con sabiduría, tendrá que reconocerlo, porque el reconocerlo es el primer paso para lograr los cambios. Para decir, me estoy llenando, ¿verdad?, de una mala
¿verdad? Un mal pensamiento, rencor, odio, quizás lujuria, quizás pensamientos incluso hasta homicidas. Pero en realidad, hermanos, debemos nosotros entonces de saber que nuestro Dios no quiere generar o no pretende generar o que nuestra mente genere eso. Así que, hermanos, lo mejor que podemos hacer es controlar esto. Estos pensamientos no deberían, oiga esto, estos pensamientos no deberían de ser una condición de la personalidad del creyente en Cristo. Observen cuál es el cambio que Dios quiere de nuestros pensamientos. Vayamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Usted quizás se sorprenda mucho, pero en la Biblia habla, casi siempre que habla de pecado, habla de pensamientos también. Vean en Efesios 4:17, ¿cuál es el cambio que Dios quiere de nuestros pensamientos? 4:17 dice así: esto pues digo y requiero ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Ahora, si lo pasamos a una comprensión más clara, podemos decir que es una exigencia hacia el cristiano de parte del Señor. Si usted ha crecido en el Evangelio y sabe que la salvación es por gracia, y esto le libera del castigo del pecado porque no estará bajo condenación, no crea que Dios no le exige, sino que empieza a exigir porque Él se ha convertido en nuestro Señor. Dice aquí Pablo que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de dónde? De su mente. La vanidad, ¿verdad?, comienza precisamente en los pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento corrupto, un entendimiento que es adulterado, un entendimiento que no interpreta bien las cosas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿De qué esta ignorancia? ¿De qué? La ignorancia de la vida de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Mucha gente no quiere acercarse al Evangelio porque dice, es que no me quiero comprometer. La pregunta es, a lo que Dios nos compromete es malo o es bueno? En realidad es bueno. Y en realidad si fuésemos sabios, ¿verdad? Si la gente fuese sabia, entendería que el propósito de Dios es precisamente un cambio radical en nuestros pensamientos para ya no estar obrando de forma equivocada. Y además algo muy importante, todo es bueno. En Dios todo, ¿verdad?, es bendición. Ahora, hermanos, dice así, por la dureza de su corazón. Cuando habla de la dureza de su corazón, varios pasajes se refieren a varias actitudes que tuvieron las personas. Ya referimos al faraón, pero también cuando se habla acerca, ¿verdad?, de que le preguntan a Cristo acerca del divorcio, y le dicen, Moisés, ¿verdad? Moisés mandó, ¿verdad?, dar carta de divorcio por cualquier causa a nuestra esposa. Jesucristo le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta de repudio. Ahí hay un factor también importante. ¿Qué es lo que produce la dureza del corazón? Una falta de sensibilidad para perdonar. Y después, pues precisamente el versículo 19 habla de eso, los cuales después que perdieron toda sensibilidad espiritual, moral, hacia el temor de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. La palabra vanidad, ¿verdad?, que se menciona ahí, viene del latín vanitas, que significa presunción. También, ¿verdad?, del griego, que significa falta de apariencia, significa fraude, significa vacío. La mente del ser humano funciona como un depósito. ¿Es cierto esto o no es cierto? La mente del ser humano funciona como un depósito donde se almacenan los pensamientos. Si usted continuamente, ¿verdad?, o una persona, un cristiano, está pensando en cuestiones vanas, obviamente esto se llenará en su mente. Y a veces incluso de forma inconsciente lo lleva hasta los sueños. ¿Usted no ha soñado que por una preocupación durante el tiempo que se supone que es de descanso,
¿Está buscando soluciones? ¿O está pensando que la cuestión se va a hacer todavía más difícil y que va a ir la policía por usted, ¿verdad? O que a lo mejor va a tener una enfermedad fatal? O que a lo mejor, ¿verdad?, apenas está empezando con una situación ahí de salud y ya está soñando que tiene cáncer. ¿Le ha llegado a pasar? ¿Por qué sucede esto? Porque precisamente, ¿verdad?, estamos ejercitando nuestra mente para pensar cosas que no van con la realidad. ¿Has escuchado a un enamorado hablar así del amor de su vida? Él o ella es el amor de mi vida. Y que en un momento, ¿verdad?, en una etapa de noviazgo, no admite ver imperfecciones en el novio o en la novia. Es el más guapo, el más perfecto, ¿verdad? Y de repente se va a dar cuenta que no es así. En su mente ha formado una imagen idealizada de su gran amor. Dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Pero que el matrimonio te abre los ojos. Y eso no quiere decir que dejes de amar. Cuando una persona es avara o codiciosa, sus pensamientos serán obsesivos para conseguir dinero y riquezas. Sufrirá por no conseguirlos y se inclinará a enriquecerse a cualquier costa, cayendo incluso en la deshonestidad. Una persona con pensamientos de tristeza, ¿qué es lo que comúnmente va a hablar? De lo que le tiene o le mantiene triste, ¿cierto o no? Necesita pasar por esa etapa de tristeza, porque entonces se encontrará en una situación de crisis y llegará a una depresión profunda. Los doctores en ocasiones, ¿usted ha platicado con los doctores o con los políticos? ¿De qué hablan? De su profesión seguramente, ¿verdad? Y de los casos clínicos que están viviendo, o en el caso de los políticos, de la etapa electoral que se está pasando. Y en realidad, ¿por qué? Porque en realidad es su diario vivir, están enfocados precisamente en lo que, a decir ustedes también, si a alguien le gusta el fútbol, ¿verdad? Seguramente si es usted un buen seguidor de algún equipo, sabrá a qué horas juega, sabrá si va a jugar en su localidad, sabrá cuánto cuesta el boleto y estará, ¿verdad?, al pendiente. No tendrá una agenda para decir, ay, el sábado me toca ver el partido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que le interesa. Así que podemos entender lo siguiente, hermanos. Los pensamientos, según lo que nosotros pensamos, muchas ocasiones definen lo que somos. Quizás no siempre, pero en muchas ocasiones definen lo que somos. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Dice una frase, no podemos evitar que las aves vuelen sobre la cabeza, pero sí que hagan nido sobre ellas. Nuestras relaciones con los demás están determinadas por la clase de pensamientos que hacen nido en nuestra mente. Delante de Dios, hermanos, delante de Dios somos mucho más que nuestros pensamientos. Somos mucho más que nuestros pensamientos. ¿Recuerdan el pasaje donde Elías, verdad, está ahí junto a los profetas de Baal en el Monte Carmelo? Ese pasaje, verdad, es una de las historias clásicas para los niños, para todos nosotros. Como 400, me parece que eran 400 profetas, ¿verdad?, de Baal que estaban ahí y estaban pues llevando a cabo un sacrificio, estaban llevando a cabo holocaustos, esto en base a un desafío que Elías les lanza para saber quién es Dios. Y una vez que pasa ese desafío, ¿verdad?, durante ese tiempo le dice, no claudiquéis entre dos pensamientos. No claudiquéis. Le está diciendo, el Dios que haga encender el holocausto, ese es el verdadero Dios. Y hermanos, en muchas ocasiones claudicamos entre dos pensamientos, ¿verdad? Dependiendo de nuestro estado de ánimo, podemos entonces tomar decisiones con respecto a nuestras prioridades cristianas. ¿Oraré o no oraré? Hoy no tengo ganas. ¿Ir al templo o no ir al templo? Hoy tampoco tengo ganas, o sí tengo ganas. Hoy estoy bien animado, me siento bien espiritual, pero el ser espiritual no tiene que ver con el ánimo. Tiene que ver con convicciones. Hoy, ¿verdad?, quiero participar en algo. Desafortunadamente, hermanos, si nos moviéramos por las emociones solamente, ¿verdad?, aún los pastores, de aquí un pastor, ¿verdad?, estaríamos en algún momento de decir, pues hoy así como que no tengo muchas ganas de enseñar.
¿Creen que los pastores no tenemos problemas? ¿O creen que los pastores de repente al venir en el camino no tenemos una dificultad, verdad? O que a lo mejor tenemos alguna preocupación y decimos, hoy no me siento completamente concentrado, tenemos que estar orando a Dios para que sea Dios quien haga fluir el mensaje y para que en ese mismo mensaje uno mismo salga edificado. Esto es lo que sucede con la palabra de Dios. Así que, hermanos, esto que estamos hablando precisamente de los pensamientos, voy a leerles esto: el cristiano promedio no es diligente en cuanto a controlar sus pensamientos. Es muy perceptible porque su vida cristiana es inestable. En algunas áreas hay avance evidente, pero en otras se revela una profunda cautividad de hábitos pecaminosos. No dan en realidad una lucha intensa con sus pensamientos, y ahí, hermanos, podemos decir que los pensamientos es el frente de batalla, en donde se gesta y en donde se puede detener una actitud pecaminosa. Los que llenan, ¿verdad?, nuestra mente, los pensamientos que llenan nuestra mente nos dicen quiénes somos, ¿verdad?, en ocasiones, y qué anhelamos, y además, a quién servimos. También hemos visto ya el primer punto: los pensamientos nos definen. Punto 2, los pensamientos muestran nuestras intenciones. A Dios no le podemos engañar. Eso lo sabemos y está usted convencido, como yo, ¿verdad? No podemos darle la vuelta. Él conoce nuestros pensamientos y por lo tanto conoce nuestras intenciones. Jesucristo, estando en esta tierra, muchas veces los fariseos intentaron hacer que cayera, ¿verdad? Cuando le presentan la moneda, ¿a quién debemos, verdad? ¿Debemos dar tributo al César, verdad? ¿O no debemos darle tributo al César? Cuando llegan con él, con la mujer adúltera, ¿verdad? Y Moisés dijo que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Constantemente estaban atacando a nuestro Señor Jesucristo y atacaban precisamente primero en este aspecto, ¿verdad? Como nos atacarían a nosotros. ¿Qué decidiremos? ¿En base a qué? ¿A nuestras emociones? ¿O nos inclinaremos en base a lo que se nos dice y caeremos fácilmente? Nuestro Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro Señor, Él siempre mostró una sabiduría, ¿verdad?, que para nosotros hasta este momento es inalcanzable. En realidad, hermanos, el cerebro es el centro neurológico de las decisiones. Dice también que en este pasaje, Génesis 6:5, dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era que hacer siempre el mal. Dios conoce cuando tú ya tienes la intención de hacer algo malo. Así que, hermanos, podemos aprender algo: que Dios odia los malos pensamientos. Por Proverbios 15:26 dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Dios odia precisamente esto, porque estos pensamientos fructificarán en malas acciones. Los malos pensamientos pueden producir perdición, discordia, odios, una predisposición, ¿verdad?, de parte nuestra hacia algo o hacia algo. Esto fue lo que ocurrió con Satanás, ¿verdad? Ocurrió perdición, él tuvo malos pensamientos. Se halló en él maldad, dice en Ezequiel capítulo número 28. Hasta que se halló, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Los malos pensamientos son una señal de que la carne nos está controlando y no el espíritu. Ahora la pregunta es: ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más son 2 puntos. Primero, que son importantes: examinar nuestros pensamientos en el filtro de la palabra de Dios. Amén. Examinen sus pensamientos en el filtro de la palabra de Dios. Filipenses 4, vayamos a Filipenses 4, del 4 al 8. Filipenses 4, del 4 al 8.
Algunos dicen que Filipenses es la carta del gozo, ¿verdad? Porque habla acerca de estar gozo en las tribulaciones, y habla acerca del carácter cristiano, ¿verdad? A través también de la edificación de la palabra de Dios. Y el versículo número 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y oigan lo que dice aquí, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, es decir, ustedes ya están tomando en cuenta estas recomendaciones, regocijaos en el Señor, pero aquí hay una reafirmación muy importante. Dice, el Señor está cerca. Y quiero que entienda que aquí no está hablando acerca de su segunda venida. Está hablando de que el Señor está como compañía nuestra en cada momento. Regocíjate en el Señor, ¿por qué? Porque lo tienes cerca, está aquí, está a tu lado. No está hablando del día del Señor ni el mensaje, está hablando acerca de la escatología. Está hablando acerca de la presencia del Señor en nuestra vida. Y si tenemos al Señor cerca de nosotros, podemos decir, sí podemos regocijarnos a través de las pruebas, podemos decir que sí podemos ser gentiles con los demás. Un pequeño niño, ¿verdad? Un niño, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Si usted le dice, saluda a la señora, va y lo saluda, porque todavía, ¿verdad?, está aprendiendo. Sonríeles. Ya hay el pequeño forzado, pero sonríen, ¿verdad? Porque el papá ya está cerca, porque vas a ver que si no, la mamá, ¿verdad? Porque no hiciste lo que te dije. ¿Saben que el Señor, entendiendo que nosotros tenemos al Señor cerca, el Espíritu Santo dentro de nosotros, nuestro accionar debería de ser con temor, porque tenemos a nuestro Dios observándonos? Dice entonces el versículo número 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es muy importante conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestros pensamientos, porque los pensamientos, ¿verdad?, aunque decimos que entran en nuestra mente, más bien se generan en nuestra mente. Esto en base a qué? A una respuesta, quizás de una experiencia, quizás a un deseo, ¿verdad?, que entra por nuestros ojos, porque de esta forma entró también, ¿verdad?, la tentación ahí con Eva cuando les presentara el fruto prohibido, y este deseo, sea bueno o malo, y llegamos al punto de decidir si continuaremos por ese camino. La cuestión es esta. La cuestión es que entonces debemos nosotros saber que podemos cambiar nuestros pensamientos. Podemos rechazar el pensamiento y reemplazarlo por otro. Esto es parte de lo que debemos entender, porque podemos decir nosotros, ay, no debo estar pensando en eso, y tratamos de poner nuestra mente en blanco, pero esto es realmente muy complejo decir, pues no estoy pensando en nada malo ni nada bueno, ¿verdad? Llegará en un momento dado, ¿verdad?, que el pensamiento vuelva a rebotar con más intensidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazarlo, porque es lo que dice aquí, por lo demás, hermanos, ¿verdad?, en esto pensar. Y empieza hablando por lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es puro. En realidad, hermanos, si nos ponemos a pensar y decimos, si todo lo que pensamos es puro, en realidad todos los demás conceptos se cumplen, porque estaremos pensando con la pureza con la cual Dios también con la cual Dios piensa. Por eso dice la palabra, sed santos como yo vuestro Padre soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Rechazar el pensamiento y reemplazarlo por otro. El ser constante un pensamiento pecaminoso, ¿verdad? El ser constante un pensamiento pecaminoso en su mente
Es como cuando se atasca un carro en el lodo, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de sacar el vehículo de ahí. ¿Qué sucede si empezamos a dar vueltas con mucha velocidad al carro en el lodo? ¿Qué es lo que vamos a ocasionar? ¿Que se atasque? Más. Y va a ser más difícil, ¿verdad? La técnica es despacio, buscando un punto de apoyo, ¿verdad? Reemplazar la superficie del lodo por un pedazo de madera o piedras que uno intenta meter debajo de la piedra, y entonces nos permitirá salir del hoyo. Esto es lo que ocurre con los pensamientos. Hay que reemplazarlos por otros. Hay que cambiarle, ¿verdad? Vamos a canal, sintonizar nuestra mente en la sintonía de Dios. Y punto siguiente, mostrar temor por el conocimiento. Oigan, mostrar temor por el conocimiento que Dios tiene de nuestros pensamientos. Mostrar temor por el conocimiento que Dios tiene de nuestros pensamientos. Si pensáramos inmediatamente que estamos pensando algo incorrecto, podríamos pensar también si Dios está, ¿verdad? Tiene conocimiento de lo que en este momento estoy pensando. Como lo dije, ahí dice el Señor está cerca. ¿Le causa temor o vergüenza saber que Dios sabe lo que piensa? Y Dios nos pide suplir nuestros pensamientos. La sustitución de pensamientos, hermanos, es un principio bíblico. Efesios 4, 22 y 24. Vayamos a Efesios 4, 22 y 24. Del 22 al 24, mejor dicho. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí está precisamente este principio, el principio de sustituir. ¿Qué sigue? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Revestidos de nuevo, ¿verdad? El nuevo hombre. Esto, renovados en el espíritu de vuestra mente. Quiero poner un poquito así. Si usted tiene un vehículo y de repente, ¿verdad? Usted tiene la idea y la intención de que le den una pintada, porque el vehículo ya se le ve más el color del metal que el color original, ¿verdad? Y ahí está usted y dice, no, ya necesita una repintada. Pero tiene un golpe que es evidente. Vamos a pensar un golpe ahí, ¿verdad? Al lado de uno de los faros y se ve totalmente sumido y arrugado. Y usted agarra y va con el ojalatero y dice, ¿sabe qué? Quiero que pinte mi carro. Lo quiero con pintura nueva, que se vea muy bien. Pero no pinte el golpe porque es mi recuerdito. ¿Sería lógico? Suena lógico que te gastes 10,000 pesos, 15,000 pesos para que pintes tu carro y que dejes un espacio en donde tu carro se vea dañado. Pues obviamente no es ilógico. Cuando se renueva la pintura de un vehículo se quiere que pase el ojalatero y que todo esté completamente para que se vea nuevo, que se vea diferente, ¿verdad? Ahora, si lo pasamos a nuestro nivel, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿qué está intentando decir? Que no tiene cabida recuerditos que queremos conservar. Es un revestimiento, es una renovación completa, es un desechar, es ir sacando, es ir metiendo en el vaso, ¿verdad? No sé, han visto este ejemplo donde hay un vaso con agua, ¿verdad? Con aceite, y se le empieza a meter más agua, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que se va a tener que quitar, eliminar completamente al empezarse a derramar? El aceite. Y terminarás teniendo solamente un vaso lleno de agua limpia. Conforme vamos nosotros, ¿verdad? Dándole oportunidad, porque esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Somos llenos del Espíritu Santo en el momento que el Señor entra en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Todavía ahí hay algunos espacios en donde nosotros conservamos situaciones que el Espíritu Santo quiere controlar, pero requiere de nuestra voluntad y de nuestra decisión. Porque no somos robots, porque tenemos voluntad. Porque Dios pone a prueba precisamente
el hecho de cuánto le amas para que tú puedas dejarte gobernar por el Espíritu Santo. Debemos, hermanos, enfocarnos en no tener una mente dividida. Cuando la mente está dividida, va a producir sentimientos de frustración porque va a decir que no soy buen cristiano. Va a producir sentimientos de ansiedad porque estará batallando con el pecado, pensamientos de duda, de depresión. Y ahí está el verdadero campo de batalla espiritual. Conclusión, hermanos. Es necesario estar firmemente convencidos de que como cristianos es una exigencia de Dios que nuestra mente, ¿verdad?, sea la mente de Cristo. Primera de Corintios 14, 14 al 16, si quieren buscarlo, Primera de Corintios 14, del 14 al 16. No, debe ser Segunda de Corintios. ¿Segunda de Corintios no tiene 14? No. A ver, hermano pastor, usted me va a ayudar, yo lo voy a leer porque lo tengo aquí anotado. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 14 al 16. Entonces puse como capítulo la cita, ¿verdad? Como comenzaba en el versículo 14. 1 Corintios 14, del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie. Y aquí hace una pregunta: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto nos está hablando acerca de la revelación, ¿verdad? Que en este caso, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Así que, hermanos, cuando estemos en estas situaciones, ¿verdad?, de precisamente de tener malos pensamientos, en realidad sí hay, ¿verdad?, una fórmula, hay una forma en la cual nuestro Dios nos está indicando. El poder estar precisamente ejerciendo, ¿verdad?, el precisamente estar sometidos al Espíritu para que pueda formar en nuestra mente la mente de Cristo. ¿Cómo? Ya los dije con estos dos últimos puntos. El primero, los dos son muy importantes: examinar nuestros pensamientos a la luz de las Escrituras. Y el segundo, tener un temor por el conocimiento que Dios tiene de lo que pensamos. Yo creo que esto es fundamental. Bien, ¿verdad? Podríamos decir que este segundo podría llevarnos a tener todavía más claridad acerca de lo grave que es el pecado y el conocimiento que Dios tiene acerca de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Te damos las gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno. Y porque, Padre bendito, nos permites aprender a través de las Escrituras esto, Señor, estas experiencias que diariamente podemos tener, Señor, en nuestra mente. Tú, Padre Santo, quieres también transformarlas. Padre, es el lugar, Señor, en donde podríamos tener en primera instancia cualquier, Señor, cualquier acción que futuramente podría fructificar, Señor, en un pecado que obviamente, Señor, estará desagradante. Si en realidad, Señor, Padre, podemos nosotros pedirte algo, es que nos permitas, Señor, tener fortaleza en ti y que nos permitas, Señor, estar comprometidos, Padre Santo, en la lectura de la palabra, en la oración, en el estudio, Señor, en lectura, Señor, positiva, para que podamos, Padre Santo, suplir pensamientos, Señor, negativos. Permite, mi Dios, de que, Padre, en el transcurso, Señor, de nuestra vida cristiana,
podamos rendir frutos que den luz y testimonio a otros de que, Padre Santo, tú transformas vidas, que no es por nuestras fuerzas, que sí requiere, Señor, de nuestro razonamiento, porque, Padre Santo, tú así nos los has permitido y nos has capacitado, pero al final de cuentas es el Espíritu, Señor, que nos lleva, Señor, a poder buscar lo espiritual. Te damos toda la honra, Señor, glorificamos tu santo nombre y despídenos en paz, y que esta semana, Señor, Padre Santo, sabemos que tu misericordia, Señor, estará siempre presente. Ayúdanos, Señor, a identificarla. Y Padre, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos y que tú, Padre Santo, estés, Señor, dándoles consuelo y bendiciendo y supliendo sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén.